Steve Jobs no intimidaba gritando, no necesitaba golpes en la mesa ni discursos interminables. Lo más peligroso que podía hacerte era quedarse en silencio, mirarte y no decir nada durante 10, 15, 20 segundos. Imagina presentar tu trabajo delante de él. Terminas tu frase, esperas aprobación, feedback, destrucción, algo. En lugar de eso, te regala un vacío. 5 segundos, 7, 10, empiezas a sudar. Tu mente colapsa intentando rellenar el silencio. Y justo ahí, sin mover un músculo, Jobs ya ganó. La mayoría cree que el poder se demuestra hablando más fuerte. Jobs entendió lo contrario. En una sala llena de gente dependiente de tu aprobación, el silencio es un arma. No es timidez, es dominación, y está calibrado. En este video vamos a diseccionar la técnica del silencio incómodo de Steve Jobs. ¿Por qué funciona? Cómo la usaba para intimidar, filtrar y controlar. Y, sobre todo, cómo puedes usar pausas calculadas para dejar de ser el que reacciona y convertirte en el que desestabiliza. Si esto te interesa, suscríbete y dale like. El mito infantil dice, el silencio es de gente tímida o insegura. Solo los líderes carismáticos hablan sin parar. Llenan la sala, no dejan espacios. Esa es la fantasía del vendedor barato, confundir ruido con influencia. Psicológicamente, el silencio en interacción social es interpretado como vacío peligroso. El cerebro odia no saber qué pasa. ¿Está de acuerdo? ¿Está furioso? ¿Le pareces irrelevante? Esa incertidumbre activa ansiedad, y la ansiedad busca una fuga, empezar a justificarte, hablar de más, ceder terreno. En un contexto de jerarquía, el silencio funciona como espejo. El que tiene menos poder se siente obligado a llenarlo. El subordinado explica de más, se contradice, revela debilidades, ofrece concesiones. El superior observa y decide. Aquí está la clave. El silencio no es ausencia de comunicación, es comunicación sin esfuerzo. Dice, puedo esperar, no tengo prisa, el tiempo está de mi lado. Y eso, en cualquier juego de poder, inclina la balanza. Steve Jobs era famoso por sus explosiones de ira y sus frases demoledoras, pero dentro de Apple, había algo que asustaba más que un esto es una mierda. Era cuando no decía nada, cuando te miraba, se callaba, y te dejaba deshaciendo tu propio argumento en cámara lenta. Varios ex empleados lo describen igual. Tú presentabas algo, Jobs hacía una pregunta precisa, tú respondías, y entonces venía la pausa, 10 segundos de mirada directa, ni una palabra, ni un gesto, lo suficiente para que empezaras a hablar otra vez. Y en ese exceso de explicación, se veía si de verdad creías en lo que decías, o estabas vendiendo humo. Ese silencio era un filtro. Si estabas seguro, aguantabas la mirada y callabas con él. Si estabas vendiendo algo flojo, sentías la necesidad de rellenar el vacío con justificaciones, excusas, datos irrelevantes. Ahí se te veía, ahí te hundías. En presentaciones clave, usaba el silencio como cuchillo. Te lanzaba una pregunta simple del tipo, ¿por qué deberíamos lanzar esto? O, ¿cuál es la una cosa que esto hace mejor que nada en el mercado? Respondías, y él, pausa. La sala entera mirándote mientras la pregunta flotaba todavía en el aire. A veces, después de esos 10 segundos, soltaba un no está mal, o un eso es estúpido, pero lo decisivo ya había pasado en el silencio. Ahí se veía quién sabía defender una idea bajo presión, y quién solo brillaba con sus diapositivas. También lo usaba con proveedores y socios externos. Dejas que ellos hablen de precios, de plazos, de condiciones. Llega el momento clave de la oferta. Jobs escuchaba y guardaba silencio. El otro lado, incapaz de soportar la ausencia de reacción, empezaba a mejorar sus propias condiciones sin que él lo pidiera explícitamente. El silencio de Jobs enviaba un mensaje claro. Yo no necesito apresurarme, tú sí. Y en un mundo donde todos hablaban demasiado para intentar impresionar a Apple, él era el único que podía jugar al contrario, callar, esperar, ver quién se rompía primero. Incluso en público, en entrevistas y keynotes, usaba microsilencios para amplificar su control. Hacía una afirmación, se callaba, dejaba que el público riera o se revolviera, y solo entonces remataba. El silencio marcaba el ritmo, marcaba que él era el que ponía la cadencia emocional de la sala. De este uso quirúrgico del silencio, salen 3 leyes operativas. Ley 1, el que controla el ritmo, controla la interacción. Si siempre eres tú quien corre para responder, explicar o justificar, nunca estás al mando. El silencio es tu freno de mano. Ley 2. El silencio revela estructuras débiles. Haz una pregunta directa y cállate. El que tiene claridad contesta y se detiene. El que se sostiene en humo entra en modo verborragia defensiva. Entre más hables sin que le preguntes, más te revela miedos, dudas, contradicciones.
Ley 3. El silencio es intimidante solo si tú lo toleras mejor que el otro. Eso significa entrenarte a aguantar 10 segundos sin rellenar, sin risa nerviosa, sin disculpas, solo presencia, mirada y espera. Traducción práctica: próxima vez que alguien te haga una objeción, una crítica o una pregunta cargada, haz la prueba. Respira, cuenta 5 segundos antes de responder. Observa cómo se incomoda, cómo matiza, cómo baja el volumen de su propio ataque antes de que tú digas una sola palabra. O en una negociación, das tu oferta y te callas. Nada de pero podemos ajustar o si quieres lo vemos. Silencio, dejas que el otro hable primero, que sea él quien confiese si el precio le duele, si tiene margen, si está más desesperado de lo que aparenta. Steve Jobs no inventó el silencio incómodo, lo elevó a instrumento de poder. En un mundo que teme al vacío, quien se siente cómodo en él parece más grande, más frío, más inevitable, no por lo que dice, sino por lo que puede permitirse no decir. Mírate con honestidad. ¿Eres de los que llenan cualquier silencio con chistes, explicaciones y disculpas? ¿O puedes dejar que el aire pese un poco, mientras los otros revelan quiénes son bajo presión? El 1% entiende que el silencio es un activo, no un vacío. Lo usa para escuchar información que otros regalan, para doblar voluntades frágiles, para marcar jerarquía sin levantar la voz. 10 segundos bien usados valen más que 10 discursos brillantes. Si quieres operar en esa liga, no empieces hablando mejor, empieza callando mejor. Entrena tus 10 segundos, y la próxima vez que alguien intente intimidarte con palabras, haz lo que haría Jobs. Míralo, respira, y deja que el silencio haga el trabajo sucio.